Muchas gracias, Señor Jesucristo. Te damos en este nuevo día por la vida, por la salud que nos da, Señor. Este sentir que has puesto en nuestro corazón de empezar nuestro día con tu palabra en nuestra mano, leyéndola, tratando de entenderla, Señor, y comprender tus principios. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a ponerle en nuestro corazón de tal manera que ya guíe nuestros pasos, que oriente nuestra vida, Señor. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. La Biblia del oso, 1569, primer libro de las Crónicas de los Reyes de Judá, capítulo número 8. La genealogía de Benjamín, especificada con más diligencia a causa del linaje y sucesión de Saúl. Benjamín engendró a Vale, su primogénito, Asbel el segundo, a Ara el tercero, Noa el cuarto, Rafa el quinto, y los hijos de Vale fueron Adar, Gera, Abiud, Abisue, Naamán, Ahoe, Iten, Gera, Sefufán y Urán. Estos son los hijos de Aot, y estos son las cabezas de padres que habitaron en Gabaa y fueron transportados a Manaat. Es a saber, Naamán, Aquías, Gera. Este los transportó y engendró a Osa y a Iud. Y Saharaín engendró en la provincia de Moab después que dejó Uzín y Abará, que eran sus mujeres. Y engendró de Odes su mujer a Jobab, Tebia, Mosa, Molcón, Jeús, Sequías, Marma. Estos son sus hijos, cabezas de familia. Mas de Uzín engendró a Abitob y Elfal. Y los hijos de Elfal fueron Eber, Misán y Samad, el cual edificó a Ono y a Lot en sus aldeas. Y varias y Sama, estos fueron las cabezas de las familias de los moradores de Ajalón. Estos echaron a los moradores de Get. Iten, Ahío, Tesac, Jerimot, Zabadías, Arod, Eder, Micael, Esfa, Joa, hijos de Varías, y Zabadías, Mosalam, Esesi, Eber, Esamari, Heslia, Jobab, hijos de Elfat, y Hasin, Secri, Sabdi, Elioenai, Teletai, Eliel, Adaías, Baraías, Saramat, hijo de Semei, y Jefán, Eber, Eliel, Abdón, Secri, Anán, Ananías, Aelén, Aelam, Anatortias, Jefdaías, Fanuel, hijo de Safac, Senfari, Taorías, Otolías, Jercías, Elías, Secri, hijo de Jeroán. Estos fueron príncipes de familias por sus linajes, capitanes, y habitaron en Jerusalén. Y en Gabaón habitaron Abigabaón, la mujer del cual se llamó Maaca, y su hijo primogénito Abdón, Sur, Cis, Baal, Nadab, Gedor, Ahío y Saquer.
Y Macelot engendró a Sama, los cuales habitaron enfrente de sus hermanos en Jerusalén con sus hermanos. Y Ner engendró a Cis, y Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Melquisúa, Abinadab y Esbal. Hijo de Jonatán fue Meribal. Meribal engendró a Mica. Los hijos de Mica fueron Fitón, Melec, Tara y Ahaz. Y Ahaz engendró a Joiada. Y Joada engendró a Alamat y Admor. Admor. Y a Samri. Y Samri engendró a Mosa. Y Mosa engendró a Baana, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y los hijos de Asel fueron 6, cuyos nombres son Esricán, Bocru, Ismael, Sarías, Ofdías, Anán. Todos esos fueron hijos de Asel. Y los hijos de Esec, su hermano, fueron Blan, su primogénito, Ulán, su primogénito, Jeús, el segundo, Elifaled, el tercero, y fueron los hijos de Ulán, varones valientes en fuerza, flecheros, diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos ellos fueron hijos de Benjamín. Recapitulación de los ministros del divino culto, que fueron los primeros que tuvieron asiento en Jerusalén, repítese la descendencia de Saúl. Y contado todo Israel por el orden de los linajes, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que fueron puestos en sus posesiones, en sus ciudades, así de Israel como de los sacerdotes, levitas y natineos, los cuales habitaron en Jerusalén, de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés. Otei, hijo de Amiud, hijo de Omrai, hijo de Boni, de los hijos de Fares, hijo de Judá. Y de Siloni, Asaías, el primogénito y sus hijos. Y de los hijos de Sara, Jeuel y sus hermanos 690. Ítem de los hijos de Benjamín, Salo, hijo de Mosolam, hijo de Obdía, hijo de Asana, y Jobonías, hijo de Jeroam, y Ela, hijo de Osi, hijo de Mocori, y Mosolam, hijo de Zafatías, hijo de Reuel, hijo de Jebanías. Y sus hermanos por sus linajes fueron 956. Todos estos varones fueron a cabezas de padres por las familias de sus padres. Y de los sacerdotes, Jedai, Joharib, Hakim, y Azarías, hijo de Elías, hijo de Mosolam, hijo de Sadoc, hijo de Maraiot, hijo de Aquitob, príncipe de la casa de Dios. Ítem, Adaías, hijo de Jehoram, hijo de Pasur, hijo de Melquías, y Masi, hijo de Adiel, hijo de Jezra, hijo de Mosolam, hijo de Mosolamit, hijo de Em. Y sus hermanos, cabezas de familias de sus padres, 1,760 hombres, valientes de fuerza en la obra del ministerio
en la obra del ministerio de la casa de Dios. Y de los levitas, Semeías, hijo de Asub, hijo de Esricam, hijo de Asebías, de los hijos de Merari. Y Bakar, Eres, Galal y, y Matanías, hijo de Micas, hijo de Secri, hijo de Asaf. Y Obdías, hijo de Semeías, hijo de Galal, hijo de Iditún, y Baraquías, hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de Netufati. Y porteros, Selum, Acum, Telmón, Aimam y sus hermanos. Selum era la cabeza. Y hasta ahora han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente en las cuadrillas de los hijos de Leví. Y Selum, hijo de Coré, hijo de Abiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos por la casa de su padre, los coritas, tuvieron cargo de la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, y sus padres fueron sobre las cuadrillas de Jehová, guardas de entrada. Y Finés, hijo de Eleazar, fue capitán sobre ellos antiguamente, siendo Jehová con él. Y Zacarías, hijo de Mosolamia, era portero de la puerta del tabernáculo del testimonio. Todos estos ilustres entre los porteros en las puertas fueron 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus aldeas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el veyente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus veces a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban porteros a los 4 vientos, al oriente, al occidente, al septentrión y al mediodía. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días por sus tiempos con ellos, porque estaban en el oficio 4 de los más poderosos de los porteros, los cuales eran levitas que tenían cargo de las cámaras y de los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían cargo de la guarda y tenían cargo de abrir cada mañana. Algunos de estos tenían cargo de los vasos del ministerio, los cuales se metían por cuenta y se sacaban por cuenta. Y algunos de ellos tenían cargo de la vajilla y de todos los vasos del santuario, y de la harina y del vino y del aceite y del incienso y de las especierías. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los ungüentos aromáticos. Y Matatías, uno de los levitas primogénito de Selum, corita, tenía cargo de las cosas que se hacían en la sartén. Y algunos de los hijos de Caat y de sus hermanos tenían el cargo de los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada sábado. Y de estos había cantores, príncipes de familias por los levitas, los cuales estaban en sus cámaras exentos, porque de día y de noche estaban en la obra. Estos eran príncipes de familias por los levitas, por sus linajes, príncipes que habitaban en Jerusalén. Y en Gabaón habitaban Abigabaón, Jehiel, y el nombre de su mujer era Maaca. Y su hijo primogénito Abdón, Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Zacarías y Marcelot. Marcelot engendró a Samaán, y estos habitaban en Jerusalén también con sus hermanos enfrente de ellos. Y Ner engendró
a Cis, y Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Melquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Meribal, y Meribal engendró a Mica. Y los hijos de Mica fueron Gitón, Melec, Tara y Ahaz. Ahaz engendró a Jara, y Jara engendró a Alamat, Asmot y Samri. Y Samri engendró a Mosa. Y Mosa engendró a Bana, cuyo hijo fue Rafia, cuyo hijo fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y Asel tuvo 6 hijos, los nombres de los cuales son Esricam, Bocru, Ismael, Sarías, Obdías, Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Título 10. Siga, mi hermana. Sí, hermano, no, perdón, siga usted. Amén, Dios la bendiga. Amén. Capítulo 10. Cuéntase la deshecha y muerte de Saúl y la causa de ella. Los filisteos pelearon con Israel, y Israel huyó delante de ellos y cayeron heridos en el monte de Gelboe. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán y a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. Y la batalla se agravó sobre Saúl, y alcanzáronlo los flecheros, y fue herido de los flecheros. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y pásame con ella, porque no vengan estos incircuncisos y escarnezcan de mí. Mas su escudero no quiso, que tenía gran miedo. Entonces Saúl tomó la espada y echóse sobre ella. Y como su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y matóse. Así murió Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Y fue que, viniendo el día siguiente los filisteos a despojar los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gelboe. Y después lo hubieron desnudado, tomaron su cabeza y sus armas y enviáronlo todo a la tierra de los filisteos por todas partes, para que fuese denunciado a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de su Dios, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, levantáronse todos los valientes hombres y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y trajeronlos a Jabes. Enterraron sus huesos debajo del alcornoque en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión con que rebeló contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó al Pitón preguntando, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó su reino a David, hijo de Isaí. David ungió en Hebrón, es traído de todo Israel a Jerusalén, donde toma por fuerza, la fortaleza de Sión. Recítase el catálogo de los varones ilustres que estaban en el servicio de David. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Y además de esto, ayer y antier, aun cuando Saúl reinaba, tú sacabas y metías a Israel. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre mi pueblo Israel. Y vinieron todos los ancianos de Israel a
al rey en Hebrón, y David hizo con ellos alianza en Hebrón delante de Jehová, y ellos ungieron a David por rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová por mano de Samuel. Entonces David con todo Israel se fue a Jerusalén, la cual es Jebús, porque allí el jebuseo era habitador de aquella tierra. Y los de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David dijo: el que primero hiriere al jebuseo será cabeza y príncipe. Entonces subió Joab, hijo de Sarvías, el primero, y fue hecho príncipe. Y David habitó en la fortaleza, y por eso la llamaron ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor de Melo hasta la cerca, y Joab edificó la resta de la ciudad. Y David aumentaba, yendo creciendo, y Jehová de los ejércitos era con él. Estos son los capitanes de los valientes hombres que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerlo rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Esbán, hijo de Acamoní, príncipe de los 30, el cual blandeó su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era entre los 3 valientes. Este estaba con David en Fed-Domín, estando allí junto en batalla los filisteos, y había allí una suerte de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos. Ellos se pusieron en medio de la asa y la defendieron, y vencieron a los filisteos, y salvó Jehová de gran salud. Ítem: 3 de los 30 principales descendientes a la peña de David, a la cueva de Odolán, estando el campo de los filisteos en el valle de Refaín. Y David estaba entonces en la fortaleza, y el alojamiento de los filisteos estaba en Belén. Entonces David deseó y dijo: ¿quién me diese a beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Entonces aquellos tres rompieron por el campo de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y trajeronla a David. Mas él no la quiso beber más derramándola a Jehová, y dijo: guárdame, Jehová, de hacer esto. Había yo de beber la sangre de estos varones había yo de beber la sangre de estos varones con sus vidas, que con el peligro de sus vidas la han traído, y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Abisai, hermano de Joab, era cabeza de los 3, el cual blandió su lanza sobre los 300, a los cuales hirió, y en los tres fue nombrado, y fue el más ilustre de los 3 en los segundos, y fue el príncipe de ellos, más no llegó a los 3 primeros. Banaías, hijo de Joaida, hijo de varón de
esfuerzo de grandes hechos de Cascausel. Este venció los leones de Moab. Él mismo descendió y hirió un león en mitad de un pozo en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de medida de 5 codos, y el egipcio traía una lanza como en puño de tejedor, y él descendió a él con un bastón y arrebató al egipcio la lanza de la mano y matólo con su misma lanza. Esto hizo Benaías, hijo de Joiada, y fue nombrado entre los 3 valientes. Y fue el más honrado de los 30 más no llegó a los 3. A este puso David en su consejo. Y los valientes de los ejércitos fueron a Asael, hermano de Joab, y el Canán, hijo de Dodo de Belén. Samod, Aroita, Eles, Palonita, Ira, hijo de Ases, Tecuita, Abieser, Anaton, Tira, Sococal, Usatita, Italí, Austita, Maarai, Fenoraita, el hijo de Bana, Neforaita, Eta, hijo de Rimbai, de Gabad, de los hijos de Benjamín, Bananías, Faranotita, Ura del río de Gas, Abiel, Arbatita, Asmod, Uramita, Eliaba, Salabonita. Los hijos de Asen, Jerosinita, Jonatán, hijo de Sage, Aratita. Ayán, hijo de Sacar, Ariarita. Eliafal, hijo de Ur. Efer, Mequeraramita. Ahías, Felonita. Efro, Carmelita. Nararí, hijo de Asbai. Joel, hermano de Natán. Midbar, hijo de Agarai. Seled, Amonita. Nararí, Berotita, escudero de Joab, hijo de Serbias. Ira de Jetreo, Galeb Jetreo, Urias, Eteo, Zabad, hijo de Olí, Adina, hijo de Sisa, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30. Aná, hijo de Maaca, y Josafat, Matanita. Osías, Astrotita, Sama, y Jeiel, hijo de Otán, Arotita. Jediel, hijo de Sandri, y Joá, su hermano Tosaita. Eliel, Maumita, Jeribai, y Josaía, hijo de Elnán, y Het, Moabita. Eliel, y Obed, y Esael, Mozoí.
Mosovía. Recítase el catálogo de los que se juntaron con David de las tribus de Israel cuando andaba huyendo de Saúl. Estos son los que vinieron a David a Ciselec, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran los valientes ayudadores de la guerra, armados de arcos y usaban de ambas manos en tirar piedras con honda y en tirar saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. El principal era Ahiezer y Joás, hijo de Sama, Gabatita, y Jaziel, y Faler, hijo de Asmot, y Barak, y Jehú, Anototita. Ítem. Samaías, Gabonita, valiente entre los 30 y más que los 30. Y Jeremías, Eziel, Joanán, Jezabac, Gadarotita, Elusai y Jerimut, Baalías, Samarías y Zafatías, Arufita, Elcana y Jesías y Azareel, Joeset y Jezbaam de Careim. Ítem. Joela y Zabadías, hijo de Jeroam de Sedor. Y también los de Gad huyeron algunos a David en la fortaleza en el desierto, valientes de fuerza y hombres de guerra para pelear, puestos en orden con escudos y pavés, sus rostros como rostros de leones y ligeros como las cabras monteses. Ezer era el capitán, Obdías el segundo, Eliab el tercero, Masmaná el cuarto, Jeremías el quinto, Etiel el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, el Sebab el nono, Jeremías el décimo, Macbani el onceno. Estos fueron los capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor de ellos tenía a cargo de 100 hombres de guerra y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando había salido sobre todas sus riberas, y hicieron huir a todos los de los valles, al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David a la fortaleza. Y David salió a ellos y hablóles diciendo: Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón me será unido con vosotros. Mas si para engañarme por mis enemigos, siendo mis manos sin iniquidad, véalo Dios de nuestros padres y argúllalo. Entonces el Espíritu se embistió en Amasai, príncipe de los 30, y dijo: Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues que también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y púsolos entre los capitanes de la cuadrilla. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, aunque no les ayudaron, porque los sátrapas de los filisteos, habido consejo, lo enviaron diciendo: Con nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que, viniendo él a Ciselec, se pasaron a él de los de Manasés: Ednas, Josabad, Ediel, Micael, Josabad, Eliud y Salati, príncipes de millares de los de Manasés. Esos ayudaron a David contra aquella compañía, porque todos ellos eran valientes hombres y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta que se hizo un grande ejército, como ejército de Dios. Y ese es el número de los príncipes que estaban a punto de guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, 6,800 a punto de guerra. De los hijos de Simeón, valientes hombres de esfuerzo para la guerra, 7,100. De los hijos de Leví, 4,600.
Item, Joiada, príncipe de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, mancebo, valiente de fuerza, y de la familia de su padre, 22 príncipes. De los hijos de Benjamín, hermano de Saúl, 3,000, porque aún en aquel tiempo muchos de ellos tenían la guardia de la casa de Saúl. Y de los hijos de Efraín, 20,800 valientes de esfuerzo, varones ilustres de las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. Ítem, de los hijos de Isaacar, 200 príncipes entendidos en los tiempos y sabios de lo que Israel había de hacer, cuyo dicho según todos sus hermanos, seguían todos sus hermanos. Ítem, de Zabulón, 50,000, que salían en batalla a punto de guerra con todas armas de guerra y aparejados a pelear sin doblez de corazón. Ítem, de Neftalí, 1,000 príncipes y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan dispuestos a pelear 28,600. Ítem, de Aser a punto de guerra y aparejados a pelear 40,000. Ítem, de la otra parte del Jordán, de los de Rubén y de los de Gad y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda suerte de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra a punto de guerra vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel, y asimismo todos los demás de Israel tenían un corazón para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos les habían aparejado. Y asimismo los que les eran vecinos hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí trajeron pan en asnos y camellos y mulos y bueyes, comida y harina, masas de higos y pasas, vino y aceite, bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. David, con consejo de todos los príncipes de Israel, hace traer el arca del concierto a Jerusalén con gran solemnidad, donde Osa es muerto de Dios. Entonces David tomó consejo con los capitanes de los millares y de los cientos y con todos los príncipes, y dijo David a todo el ayuntamiento de Israel: si os parece bien y de Jehová nuestro Dios enviaremos a todas partes a nuestros hermanos que han ayudado en todas las tierras de Israel, y con ellos los sacerdotes y levitas a sus ciudades, ejidos, que se junten a nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijeron todo el ayuntamiento que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David juntó a todo Israel desde Sior de Egipto hasta entrar en Emat, para que trajesen el arca de Dios de Cariat Harim. Y subió David y todo Israel a Paatlata de Cariat Harim, que es de Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios que habita entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca sobre un carro nuevo de la casa de Abinadab, y Osa su hermano guiaban el carro. Y David y todo el ejército hacían alegría delante de Dios con todas sus fuerzas, con canciones, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Y como llegaron a la era de Kidón, Osa extendió su mano al arca para tenerla, porque los bueyes se apartaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Osa e hiriólo, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David hubo pesar, porque Jehová había hecho rotura de Osa, y llamó a aquel lugar Pérez Osa hasta hoy. Y David temió a Jehová aquel día y dijo: ¿cómo meteré yo conmigo el arca de Dios? Y no trajo David a su casa el arca de la ciudad de David, sino llevóla a la casa de Obed-edom y Geteo.
Y el arca estuvo en la casa de Obed-edom, en su casa, 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todas las cosas que tenía. A David le nacen hijos en Jerusalén. Por 2 veces vence a los filisteos. Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro, y albañiles y carpinteros que le edificasen una casa. Y entendiendo David que Jehová lo había confirmado por rey sobre Israel, y que había ensalzado su reino sobre su pueblo Israel, tomó aún David mujeres en Jerusalén y engendró David aún hijos y hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Jebaar, Elisúa, Elifalet, Noga, Nafeg, Jafías, Elisama, Baaliada y Elifalet. Y oyendo los filisteos que David era ungido por rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y como David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y extendiéronse por el valle de Refaim. Y David consultó a Dios diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Entregarlos has en mi mano? Y Jehová le dijo: Sube, que yo los entregaré en tus manos. Entonces subieron en Baal Parasim, y allí los hirió David, y David dijo: Jehová ha partido mis enemigos por mi mano, como se parten las aguas. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal Parasim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen a fuego. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: No subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de los morales. Y como oyereis venir un estruendo por las copas de los morales, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el campo de los filisteos. Y David lo hizo como Dios le mandó, y hirieron el campo de los filisteos desde Gabaón hasta Gazera. Y el nombre de David fue divulgado por todas aquellas tierras, y puso Jehová el temor de David sobre todas las gentes. Capítulo 15. David hace pasar el arca del concierto a su casa con grande solemnidad, el cual es reprendido y escarnecido de Micol, su mujer, por haber venido bailando delante del arca. Hizo también casas para sí en la ciudad de David, y labró un lugar para el arca de Dios, y tendióle una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser traída, sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y juntó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, que él le había aparejado. Juntó también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Caar, Uriel el principal y sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos, 130. De los hijos de Elifán, Semeías el principal y sus hermanos, 80. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos, 80. De los hijos de Osiel, Aminadab el principal y sus hermanos, 112. Y llamó también David a Sadoc y a Abiatar sacerdotes, y a las levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semeías, Eliel y Aminadab. Y díjoles: vosotros que sois los príncipes de padres entre los levitas, santificaos a vosotros y a vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he aparejado. Porque por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová hizo en nosotros rotura, por cuanto no le buscamos según la ordenanza.
Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios como los había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová, puesta sobre sus hombros en las barras. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que constituyese de sus hermanos cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz en alegría. Los levitas constituyeron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asab, hijo de Baraquías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos, a Etán, hijo de Casaías, y con ellos a sus hermanos de la segunda orden, a Zacarías, Ben y Jaziel, Semiramor, Aní, Eliab, Banaías, Maasías y Matatías, Elifalú, Masenía, Obededón y Jael, los porteros. Iten, Emán, Asab y Etán eran cantores, los cuales alzaban su voz con címbalos de metal. Y Zacarías, Osiel, Semiramot, Jael, Ani, Eliab, Maasías y Benaías, con salterios sobre Alamot. Iten, Matatías, Elifalú, Masenías, Obededón, Jehiel y Osasías cantaban con arpas en la octava, sobrepujando. Y con Enías, príncipe de los levitas en la profecía, que él presidía en la profecía por cuanto era entendido. Y Baraquías y Elcana eran los porteros del arca. Iten, Sebenías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías, Yedeciel y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios, y Obededón y Jaías eran porteros del arca. Y David y los ancianos de Israel y los capitanes de los millares fueron a traer el arca del concierto de Jehová de la casa de Obededón con alegrías. Y ayudando Jehová a los levitas que llevaban el arca del concierto de Jehová, sacrificaban 7 bueyes y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Conanías era príncipe de la profecía de los cantores. Y David llevaba sobre sí un efod de lino. De esta manera todo Israel llevaban el arca del concierto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y de trompetas y de címbalos y salterios y arpas haciendo sonido. Y como el arca del concierto de Jehová llegó a la ciudad de David, Micol, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y bailaba, menospreciólo en su corazón. Asentado el arca, David señala a los levitas oficiales para el divino ministerio, canción en que celebra las divinas alabanzas y los beneficios que Dios ha hecho a Israel, exhortando a todo el pueblo a alabarle y glorificar su nombre. Así trajeron el arca de Dios y asentáronla en medio de la tienda que David había tendido para ella, y ofrecieron holocaustos y pacíficos delante de Dios. Y como David hubo acabado de ofrecer el holocausto y los pacíficos, bendíjolo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así hombres como mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y un frasco de vino. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas que enarrasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asab era el primero. El segundo después de él, Zacarías. Jehiel,
Semiramot, Jael, Matatías, Eliab, Banaías, Obededón y Jael con sus instrumentos de salterio y arpa. Asaf resonaba con símbolos. Y Bananías y Jael, sacerdotes, continuamente con trompeta delante del arca del concierto de Dios. Entonces, en aquel día dio David principio a confesar a Jehová por mano de Asaf y sus hermanos. Confesar a Jehová, invocar su nombre, hacer notorio en los pueblos sus obras, cantar a él, salmear a él, hablar de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y a su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de sus maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Simiente de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, él es nuestro Dios. Sus juicios en toda la tierra. Haced memoria de su alianza perpetuamente y de la palabra que él mandó en 1000 generaciones, la cual él concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, la cual él confirmó a Jacob por estatuto y a Israel en concierto eterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, cuerda de vuestra herencia, siendo vosotros pocos hombres en número y peregrinos en ella. Y anduvieron de nación en nación y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, anunciad cada día su salud. Narrad entre la gente su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de ser grandemente loado y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son nada, mas Jehová hizo los cielos. Potencia y hermosura están delante de él, fortaleza y alegría en su morada. Atribuid a Jehová, oh familias de pueblos, atribuid a Jehová gloria y potencia. Atribuid a Jehová la gloria de su nombre. Traed presente y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de su presencia toda la tierra, que el mundo está firmado para que no se mueva. Los cielos se alegren y la tierra se goce, y digan en las naciones extrañas: Jehová reina. La mar truene y todos los que en ella está. Alégrense el campo y todos lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Confesad a Jehová, porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid: sálvanos, Dios, salud nuestra. Júntanos y líbranos de las gentes, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tu alabanza. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad, y digan todos los pueblos: amén, y alabanzas a Jehová. Y dejó allí
delante del arca del concierto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen continuamente delante del arca de cada cosa en su día. Y a Obededón y a sus hermanos 68, y a Obededón, hijo de Idutún, y a Osa por porteros. Y a Sadok, el sacerdote, y sus hermanos, los sacerdotes delante del tabernáculo de Jehová en el alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen holocaustos a Jehová en el altar del holocausto continuamente a mañana y a tarde, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él mandó a Israel. Y con ellos a Emán y a Editún y los otros escogidos declarados por sus nombres para confesar a Jehová, porque su misericordia es eterna. Y con ellos a Emán y a Iditún con trompetas y símbolos para sonar con otros instrumentos de música de Dios, y los hijos de Iditún por porteros. Y todo el pueblo se fue, cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Deliberando David de edificar templo al Señor, le es mandado que deje ese oficio para el hijo que Dios le dará, al cual Dios promete eternidad de su reino. David, humillándose delante de Dios, le hace gracias por la promesa y le pide que la confirme con el cumplimiento. Y aconteció que morando David en su casa, David dijo al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro, y el área del concierto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios es contigo. En aquella misma noche fue palabra de Dios a Natán, diciendo: Ve y di a David mi siervo. Así dijo Jehová: Tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. En todo cuanto anduve con todo Israel hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apartasen mi pueblo para decirles: ¿Por qué no me edificáis casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: Así dijo Jehová de los ejércitos: Yo te tomé de la majada, de detrás del ganado, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he sido contigo en todo cuanto has andado, y he talado a todos tus enemigos de delante de ti. Hete hecho grande nombre, como el nombre de los grandes que son en la tierra. Asimismo he puesto lugar a mi pueblo Israel, y lo he plantado sobre que habite por sí, y que no sea más conmovido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, humillé a todos sus enemigos, y te hice anunciar: Jehová te ha de edificar casa. Y será que cuando tus días fueren cumplidos para irte con tus padres, despertaré tu simiente después de ti, la cual será de tus hijos, y afirmaré su reino. Ese me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Y le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Mas yo lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y sentóle delante de Jehová, y dijo Jehová Dios: ¿Quién soy yo y cuál es mi casa que me has traído hasta este lugar?
Y aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, sino que hayas hablado de la casa de tu siervo para más lejos y me hayas mirado como a un hombre excelente, Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza, para hacer notorias todas tus grandezas, Jehová. No hay semejante a ti, ni hay Dios como tú, según todas las cosas que habemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué gente hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre, grandezas y maravillas, echando las gentes de delante de tu pueblo que tú redimiste de Egipto? Tú te has puesto a tu pueblo Israel, que sea tu pueblo para siempre, y que tú, Jehová, fueses su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre y haz como has dicho, y permanezca y sea engrandecido tu nombre para siempre, para que se diga, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios de Israel, y la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por tanto, ha hallado tu siervo de orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo esté bien. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, para que tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. David, a victoria de los filisteos, de los moabitas, de Adarecer, rey de Soba, y de los sirios y de los idumeos. Después de estas cosas, aconteció que David hirió a los filisteos y los humilló y tomó a Ged y a sus villas de mano de los filisteos, y también hirió a Moab y a los moabitas, y fueron siervos de David trayéndole presente. Asimismo hirió David a Adarecer, rey de Soba, en Emat, yendo él a firmar su término al río Éufrates. Y tomóles David 1000 carros y 7000 caballos y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David todos los carros, mas dejó 100 carros. Y viniendo Siria de Damasco en ayuda de Adarecer, rey de Soba, David hirió a los sirios 22,000 varones, y puso David guarnición en Siria, la de Damasco. Y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presente, porque Jehová salvaba a David donde quiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que traían los siervos de Adarecer y metiólos en Jerusalén. Y asimismo, de Tebat, de Cun, ciudades de Adarecer, tomó David mucho metal, de que Salomón hizo el mar de metal, las columnas y vasos de metal. Y oyendo Tou, rey de Mat, que David había deshecho todo el ejército de Adarecer, rey de Soba, envió a Adorán, su hijo, a David a saludarlo y a bendecirlo por haber peleado con Adarecer y haberlo vencido, porque Tou tenía guerra con Adarecer, y envióle todos los vasos de oro, de plata y de metal, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata, el oro que habían tomado de todas las naciones, de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek. Y Tenabisai, hijo de Sarbia, hirió a Edom en el valle de la Sal, 18,000 hombres, y puso guarnición en Edom, y todos los idumeos fueron siervos de David, porque Jehová guardaba a David donde quiera que iba. Reinó David sobre todo Israel, y hacía juicio y justicia a todo el pueblo.
Y Joab, hijo de Sarvia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Eliud, canciller, y Sadoc, hijo de Aquitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y su fue el escriba. Ítem Benaías, hijo de Joiada, sobre los celeteos y peleteos, y los hijos de David, eran los príncipes en la mano del rey. Hermano Moya, ¿se puede orar hoy también? Amén. Señor Jesús, te damos gracias, oh Dios, por esta mañana, por este tiempo precioso que tú nos has permitido leer tu palabra y avanzar en este propósito que tenemos. Te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que participan en este plan, Señor, que los bendiga, los guarde, los ayudes y los guardes en este día, Señor. Gracias por tu palabra, ayúdanos a retenerla y a ponerla por obra y compartirla, Señor, como tú deseas. En el nombre del Señor Jesús nos ponemos en tus manos para el resto del día. Amén.